Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1 y como todos sabéis, porque los tengo aquí a mi espalda y todos lo sabéis que en el canal de 2 contra 1, al que os animo a suscribiros ahora mismo ya si no lo estáis, estamos haciendo los resúmenes de los equipos de la Liga Endesa. Y bueno, pues ya tenemos el de Murcia, ya tenemos el de Unicaja, ya tenemos el de Bilbao y hoy toca el Lenovo Tenerife, un equipo pues que el año pasado, hace nada, estuvimos haciendo el resumen de lo que había sido la temporada, lo había hecho fantásticamente y bueno, pues nos toca analizar un poco, ahora que han cerrado la plantilla, cuáles son esas caras nuevas y qué objetivos les vamos a poner al Lenovo Tenerife. Y como siempre, cuando hablamos del Lenovo Tenerife, pues tenemos a Carlos García para hablar de ello. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas, compañeros. Bien, bien. Ya tenéis que tener el listón bajo para recurrir siempre a mí, pero bueno, yo no les voy a decir que no. El listón bajo no, pero siempre nos funciona y lo hace muy bien y no conocemos a nadie que sepa más del Lenovo Tenerife. Además, te ha recomendado Chema y si Chema te recomienda, la palabra de Chema va a misa. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Bueno, pues esperando a seguir grabando estos análisis porque yo cada vez tengo más ganas de baloncesto. Van pasando los días, agosto se nos va haciendo un pelín largo. Menos mal que ya nos quitamos el mono viendo algunos partidos de selecciones, luego llegará la ventana, luego llegará el Eurobásquet, pero es que ya tenemos este calendario de la Liga Endesa. O sea que yo ya tengo unas ganas de que dé el pistoletazo de salida a todo. Tremendo, porque luego las temporadas, muchos dicen que se les hacen largas, a mí se me escapan entre los dedos. Chema, después de estas declaraciones que ha hecho Carlos, que no sabe cómo le llamábamos, ¿nos puedes contar cuál es el sobre que te da Carlos para que siempre le recomiendes para venir a 2 contra 1? No, hombre, eso no se puede contar aquí en No directo. se puede hablar de cifras, Hay ¿no? que, hay que hablar, ¿no? Pero cuanto más hables, más grande va a tener que ser el sobre. O sea, vamos a cambiar de tema. Claro, claro. Pero vamos al turrón. Vamos al turrón. Lenovo Tenerife, un equipo que el año pasado pues, quedó quinto en liga regular, 21 victorias, 13 derrotas. Perdió en cuartos de final contra la Juventud de Badalona, pero en cambio ganó la Basketball Champions League, segunda Basketball Champions League de su historia. Un equipo que el año pasado lo hizo bien y que este año, pues bueno, yo entiendo que su objetivo es hacerlo al menos igual de bien, aunque desde luego que va a ser muy difícil, Carlos. Vamos a poner un poquito de contexto, aunque en el vídeo que también tenemos en el canal lo hicimos, pero vamos a, en un apartado corto, vamos a poner en contexto el Lenovo Tenerife del año pasado para poder compararlo con el que va a venir en el futuro. Carlos, ¿qué te pareció la temporada del año pasado? Lo hablábamos, creo que en la última intervención, ¿no? Yo creo que ese mal sabor de boca o sabor agridulce que se te pudo haber quedado por la derrota contra Juventud, un equipo que se demostró que estaba más o menos en las mismas condiciones que el Lenovo Tenerife y que perfectamente creo que podía haber sido derrotado por los de Chus Vidorreta, que fue una cuestión de acierto, de deseo ambiental, que el factor cancha terminó influyendo. Bueno, quizás la forma en la que se produjo la última derrota en Badalona en ese tercer partido de playoff sea el único, pero la única mácula que se le puede poner a un equipo que sin llegar a las cotas, a los porcentajes de victoria, y a quizás al incluso mejor baloncesto que pudo haber hecho un año antes, cuando acabó tercero, pero a fin de cuentas en el global ser campeón de la Champions, como tú dices, con lo que eso reporta y con lo poco o los pocos equipos que pueden aspirar a ello en el concierto nacional, más el refuerzo económico que da ese título con ese millón, volver a repetir en semifinales de Copa y llegar a cuartos de final de Copa de Liga Andesa, creo que no se le puede pedir más al equipo. Ahora mismo el derribar un techo superior a ello es muy, muy, muy complicado, por no decir imposible, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de otros equipos, otros aspirantes que deberían recomponerse y ser todavía más potentes y devolver, o volver, mejor dicho, a su hábitat natural. Chema, lo comentábamos en varias ocasiones, este Lenovo Tenerife lleva muchos años pues mostrando un gran nivel y es verdad que a nivel de presupuesto, bueno, pues compiten contra equipos que a lo mejor tienen más dinero. Podemos estar hablando de un Unicaja, un Juventud, que está ahí en esa liga. ¿Quién crees que está montando mejor equipo y sobre todo, crees que es un objetivo real igualar la temporada del año pasado de Lenovo Tenerife? Bueno, yo creo que aunque desde el club muchas veces se vende, ¿no? Que se sale con la salvación o con la permanencia como objetivo prioritario, creo que el equipo evidentemente ya está sentado en la zona noble de nuestra liga endesa, que repetir hitos nunca es fácil y bueno, sobre todo creo que hay una situación de la que no hablamos alguna vez, pero creo que es importante reseñar.
Creo que el equipo sigue manteniendo un bloque importante y a partir de ahí va añadiendo pues, piezas que pueden salir, que pueden entrar, que pueden llegar, que pueden funcionar más o menos. De momento yo creo que mientras el bloque o esa columna vertebral siga funcionando, pues no va a haber ningún problema. El problema real también es que, bueno, que esa columna vertebral también pues va cogiendo años. De momento envejece como los buenos vinos, pero habrá algún momento en el que esa columna vertebral, pues, o no, ese motor, podríamos decir, se gripe un poco, ¿no? Porque, bueno, creo que están sacando muchos réditos de jugadores que ya tienen cierta edad y no creo que esto vaya a ser el caso de Benjamin Button hasta el final de los días, pero creo que con buen criterio lo que funciona, mejor no tocarlo, seguir confiando en ello y luego pues ir viendo qué pueden aportar a las nuevas incorporaciones. Carlos, está claro que la plantilla ha sufrido algunos cambios. Estoy mirando aquí 5 fichajes y 6 bajas aproximadamente. Una de ellas no ha sido ni siquiera baja porque no llegó a debutar con Lenovo en Tenerife, pero eso hablaremos ahora un poquito más adelante. Sin entrar en nombres particulares, que los vamos a analizar un poquito más adelante, así a peso, ¿qué crees? ¿Que el Lenovo en Tenerife tiene mejor plantilla el año pasado o este año? Pieza por pieza, nombre por nombre, creo que se ha mejorado en ciertas posiciones. Creo que tenido un ejercicio de previsión, sobre todo, por ejemplo, en uno de los casos que decía Chema, ¿no? Esa posición de 1, donde Marceliño, que quizás es el mayor exponente de un jugador rindiendo al máximo nivel pese a su edad, pues con la llegada de Jaime Fernández creo que ahí el Lenovo Tenerife se cubre un poco las espaldas para no sobrecargar, para tener un recambio de garantías ante posibles lesiones, para seguir explotando esa fórmula que tan buenos resultados le ha venido dando, que es hacer o dualizar con 2 bases teóricos, que puede uno de ellos ejercer de escolta a la misma vez en cancha. Creo que ahí ese movimiento es muy, muy importante. Lo iba a hacer con Radebau. No sé cómo hubiera sido la convivencia de todos ellos en cancha. A mí me da que hubiera sido imposible coexistir y que el movimiento de Jaime está pues realizado y llevado a cabo sabiendo que lo de Radebau era muy, muy difícil de mantener. Pero como decíamos, pieza por pieza, yo creo que ahora mismo a nivel global el Lenovo Tenerife ha configurado un mejor equipo. A mí me falta quizás la figura de un 4,5 más agresivo, un 4,5 más potente, con más presencia en el aro. Iván Cruz podría ser a lo mejor esa pieza que sustituye a Suleimanovic, pero ahí Lenovo ha apostado por Moussa Diagne para tener más presencia dentro. Ahora hablaremos, como tú decías, de hombre por nombre, pero creo que ahora mismo estamos hablando de un equipo más profundo, con las piezas que han llegado tienen que o deberían tener sobre el papel una aportación global superior, más importante, más determinante, con mayor incidencia que la mayoría de los que se fueron. Y bueno, a lo mejor quizás para los puristas y para los que a lo mejor se quedan, perdón, con la producción ofensiva, la realización, el buen sabor de boca nos dejó, y es un jugador que a mí particularmente me gusta. Quizás la marcha de Kai Willier, pues a lo mejor puede haber creado un poquito de descontento y puede a lo mejor quitar una referencia de un jugador clave y un estilo clave para Chus Viorreta, pero con la llegada de Abromaitis, con la vuelta de Abromaitis, creo que difícilmente se podía haber encontrado un recambio mejor, porque es un jugador que conoce la liga, es un jugador que conoce el club, conoce la isla, está totalmente integrado por temas familiares y que además le puede dar a Chus no solo el tiro, sino muchísimas más cosas que a lo mejor no daba William. Chema, como especialista en el mundo de los fichajes, aunque últimamente está retirado del mundo de los helados, ¿qué crees que ha hecho el Lenovo Tenerife? ¿Crees que han hecho buen trabajo en los despachos? Desde luego son caras importantes las que van a llegar, también son caras importantes algunos de los jugadores que se han ido, pero como bien dice Carlos, así a peso parece un equipo más compensado, ¿no? Bueno, a priori creo que es una plantilla más profunda, no en número de efectivos, sino en la aportación que pueden tener el número de efectivos. Quiero decir, creo que han salido jugadores con papel residual, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a hacer una reflexión en voz alta. Tobías Bori y ha llegado Jaime Fernández, ¿no? Es decir, creo que el peso de un jugador, creo que además Tobías Bori ha fichado en Andorra, en Leboro, en un proyecto que busca ascender, el peso de un jugador y de otro no es el mismo, además de que van a tener pues ese triplete con Jaime Fernández de jugadores, ¿no? Sobre todo Jaime y Bruno Fittipaldo, que pueden ocupar las dos posiciones de 1 y de 2.
Evidentemente estoy un poco en la línea de lo que dice Carlos, de que la baja más importante puede que sea la de Kyle Willier, porque bueno, pues creo que es un jugador fantástico a nivel de producción ofensiva, pero creo que como estos análisis también sirven para enseñar cosas a la gente, creo que la gente que nos vea tiene que entender que jugadores que son no residentes en su primer año en la liga, no residentes en nuestro país, se convierten en residentes en la segunda temporada. Esto hace que a nivel impositivo, si quieres renovar a un jugador, aunque fuera por la misma cantidad, que en los casos normalmente de que un jugador que juega muy bien tienes que ir a la alza, pues bueno, tienes que pagar un nivel de impuestos muy superior que hace que se compliquen muchas de estas renovaciones, ¿no? Y bueno, en ese sentido, esa baja de Willier, pues creo que se ha cubierto bien, ¿no? Sobre todo porque se ha cubierto con varios jugadores de diferente perfil, ¿no? Con un Team Abromaitis, que ya sabemos que es un grandísimo 4 abierto, con una muy buena muñeca, con un Iván Cruz, que es un jugador que también es capaz de tirar, sobre todo en situaciones de esquinas o 45 grados, pero que también tiene ese perfil un poco más guerrero del Suleimanovic, ese que vimos no tanto en Tenerife, pero sí en Bilbao o en Breogán, de ayudar en situaciones de rebote ofensivo, y luego pues con un Elgin Cook, que creo que también va a dar ese pozo a nivel físico en esa posición de 4 de la que tanto hemos hablado, ¿no? De ese nivel físico, que era lo que se echaba en falta, ¿no? Probablemente los fichajes, tanto el de Cook como el de Radebo, que además de ser un grandísimo tirador, es un gran jugador a nivel físico, a despliegue de capacidades atléticas y sobre todo a nivel defensivo, y van encaminados, ¿no? También a engrosar un poco esta faceta en el juego del Lenovo Tenerife. Bueno, vamos a repasar un poco las altas y las bajas de este nuevo proyecto de Lenovo Tenerife con Chus Vidorreta en el banquillo. Voy a repasarlo. Todos estos nombres los he sacado, como siempre os digo, de la web de la ACB, o sea que si me falta alguno, o tanto en altas como en bajas, pues me corregís sin ningún tipo de problema. En altas tenemos a Elgin Cook, Jaime Fernández, Iván Cruz, Tim Abromaitis y Musa Diane. En bajas tenemos a Emir Suleimanovic, Jonah Rodebo, Son Smith, Konstantin Kostadinov, Tobias Bori y Dejan Todorovic en el número de bajas junto con Kyle Willier. A priori, como hemos estado nombrando a algunos de los jugadores, ¿cuál crees, Carlos, que es el más ilusionante de cara al año que viene en cuanto a caras nuevas en este proyecto de Lenovo Tenerife? Bueno, la apuesta puede ser la del Jin Kut. No, le pregunto a Chema, acaba de nombrar en la posición de 4. Yo es que me lo veo más en la posición de 3. No sé si tú crees que va a jugar más de 4. Me da a mí que va a ir más Dornekan al 4 que, vamos a ver, que al 3. Yo creo que son jugadores que pueden, ¿no? Intercambiar posiciones. Vamos a ver, hemos visto también a Dornekam ser capaz, ¿no? De jugar en la de 3 y la de 4. Vamos a ver, ¿no? Si, dónde acaba colocando Chus Vidorreta en esa... o sea, ¿en qué posición acaba colocando al jugador de la Universidad de Oregón? Yo creo que es un jugador muy interesante y que bueno, ya tiene cierto bagaje en Europa, ¿no? En equipos como Tofas, como Actodor Saratov, que luego hizo desembarcar en aquel final de temporada en Kazán, si yo no recuerdo mal, en Cedevita, y creo que puede ser un jugador muy interesante, pero hay que ver el encaje, pero me refería más que a la posición, ¿no? A la capacidad atlética que puede aportar al equipo, ¿no? De que es algo de lo que llevamos hablando, ¿no? Durante varias temporadas, ¿no? Que el equipo, uno de los equipos que mejor baloncesto hace en la Liga Endesa, ¿no? A nivel de juego de equipo, no solo por las asistencias que da, sino también por cómo circula el balón, pues le faltaba también ese puntito, ¿no? de jugadores así, por eso también creo la llegada de Elgin Cook. En ese sentido, yo creo que en la subida a nivel generalizado en lo físico, más allá de esa profundidad de banquillo en cuanto a incidencia, creo que es para mí lo más destacado. Iba encaminado Lenovo Tenerife con Radebo en ese sentido, creo que lo hace con Cook, creo que lo hace con Abromaitis en relación con Kyle Willier. A mí me falta, tú decías, y es verdad que tiene esa capacidad para rebotear, para guerrear, pero se me queda un poquito corto en ese sentido Iván Cruz en relación con Suleimanovic, no creo que llegue a esa altura, pero luego tienes el plus de Diagne, ¿no?
que son 3 pivots, pero creo que le puede dar un perfil y unas aportaciones diferentes a las que generan tanto Sermadini como Fran Guerra. De todo lo que hablaba al principio, yo creo que por más desconocimiento, por incertidumbre, por ver cómo encaja, quizás porque es un tipo de juego, un tipo de jugador por el que no has apostado habitualmente Lenovo Tenerife en estos últimos años, el del Jinku, me parece quizás el más significativo, porque es sobre todo por eso, porque es quizás el que más desconocemos y a los que nos gusta ver cómo realmente pueden encajar las piezas con Chus, es el más enigmático, ¿no? Porque es lo que tú decías, repasando a mí esos nombres, yo oigo esos nombres y ya se me viene a la cabeza generalmente, no digo que sean todos los casos, pero se me vienen jugadores a lo mejor un poco anárquicos, ¿no? Un poco que les gusta mucha libertad, y sabemos que con Chus la libertad no está, la libertad en cuanto a juegos, ¿no? Sino que está todo muy esquematizado, muy programado, muy previsible dentro de sus esquemas, no para el rival, sino dentro de sus esquemas, y eso creo que es una de las cosas a las que creo que no le va a quedar más remedio al Jinku que adaptarse. Antes de entrar con Chema, Carlos, te quería preguntar, el fichaje frustrado, o no sé cómo llamarlo, de Jonas Rodebo, que al final no va a jugar con Lenovo y al final Valencia ha pagado por sus derechos, no me acuerdo exactamente de la cuantía, ¿ha sentado muy mal en Tenerife? Bueno, ha sentado mal, yo creo, en cuanto a ilusión, porque, bueno, piensa que el nombre de Radebau viene después de una Final Four de Bilbao en la que, bueno, casi pasa de puntillas por la celebración del título, pero a poco que los aficionados hayan quedado con él, es un jugador protagonista directo, más allá de lo que haya hecho a nivel global en toda la temporada, protagonista directo en lo que para mí, quitando a lo mejor la de Juventud y alguna que otra derrota en Liga, en esa de playoff que hablamos y alguna otra más en Liga, creo que fue protagonista directo, como decíamos, en los dos partidos más feos, en los que el Lenovo Tenerife se sintió más inferior al rival de toda la temporada. O sea, el Riesen le pasó por encima en Alemania, le pasó por encima en Santiago Martín, y ahí Radebau fue uno de los líderes en ambos partidos. Yo creo que a poco que que el aficionado se hubiera fijado en algún jugador, uno de ellos era seguro él. Entonces, cuando se produce ese fichaje, cuando se produce el anuncio, luego tiene otro tipo de connotaciones y otro tipo de plazos y otro tipo de intenciones por parte del club, pues, hombre, el quedarte con él, pues, no cayó bien, pero bueno, luego llega Jaime Fernández, creo que el recambio no es ni mucho menos malo, y sobre todo, bueno, Lenovo, dentro de sus posibilidades, dentro de sus limitaciones, dentro de sus márgenes, pues encima hace caja sin necesidad de desembolsar un solo euro, sin gastarse absolutamente nada en el jugador. Pues bueno, creo que sale ganando. No estamos hablando de lo que se lleva a lo mejor Baskonia, ¿no? Cuando ha ingresado por Fontecchi, creo que eran 800.000, pues bueno, pues la décima parte. Bueno, ahí es donde vemos la diferencia entre un equipo potente y otro que está intentando hacerle frente en los últimos años y que, bueno, pues fíjate, 80.000, 75.000, 80.000 euros, pues se da por más que satisfecho. Bueno, 80.000, 75.000 euros es aproximadamente lo que gana Chema cada día. Entonces, sí. Para él, pues bueno, eso es una migaja, pero está claro que para el resto de los mortales es una buena cantidad y seguro que al Lenovo Tenerife le viene bien, aunque bueno, pues quedará siempre la incógnita de cómo Radebou hubiera jugado con ese Lenovo Tenerife. Chema, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que puede ser la cara más ilusionante para este equipo? Y bueno, si quieres dar la opinión sobre el tema Radebou Valencia, Lenovo Tenerife, pues ya sabes. Bueno, a ver, la cara más ilusionante para mí puede ser Jaime Fernández, porque creo que añade más pólvora a esas posiciones de 1 y de 2, ¿no? Es un jugador reconocible, aunque también reconozco, algo un poco la redundancia, de que la vuelta de Abromaitis, pues supongo que ilusionará en la isla. Bueno, sobre lo de Radebo, son cláusulas que se ponen en los contratos, los clubes saben lo que firman, evidentemente. Y bueno, con un mercado de Euroliga con 18 equipos, ¿no? Pues con tantas necesidades, con cada vez menos posibilidades de traer jugadores de Estados Unidos, pues bueno, pues Valencia Basket ha optado por pagar la salida de este jugador y no jugársela con un rookie, sino con un jugador que ya tenía experiencia en Europa. No sabremos cómo sale, o sea, vamos a saber cómo sale en Valencia, no sabremos cómo habría jugado el Lenovo Tenerife. Es curioso, ¿por qué no? Porque Riesen Ludwigsburg es un club que tiene bastante buen ojo, sobre todo para esos unos doses, ahora recuerdo nombres así a vuela pluma rápidos, Cadin Carrington, que estuvo una pretemporada en el Baskonia, pero luego tuvo una lesión de larga duración y hemos visto en Betis, o Yaline Smith, que está en Alba Berlín. El tercer nombre podría ser Jonas Radebo, pero si bien es cierto que por el estilo de juego, decía, esos dos partidos feos
¿no? Por ese estilo de juego tan ultra defensivo y que en ataque es tan particular, pues me hubiera gustado ver cómo es capaz de encajar en este Lenovo Tenerife, porque probablemente su aclimatación hubiera sido, creo que fantástica y rápida. Si bien es cierto que respecto a otros jugadores como Yalin Smith o como Carrington, lo que tiene ganado es que está jugando con la selección de Montenegro y ese peaje pues de jugar en otro baloncesto totalmente distinto lo tiene pasado, pero es que al final, pues bueno, los clubes saben a lo que se exponen con este tipo de cláusulas, es normal ponerlas en multitud de situaciones distintas. El Tenerife hizo bien adelantándose, intentando hacer los deberes para fichar a un jugador de la talla de Radevo, pero desgraciadamente, pues bueno, no desgraciadamente, no van a poderlo ver debutar, pero al final haces caja con un jugador que ni siquiera se ha puesto tu camiseta. Bueno, ahora vamos a analizar a Chus Vidorreta, el jefe de esta plantilla, ¿no? El capitán de este barco que, bueno, repite en el banquillo del Lenovo Tenerife, desde luego lleva unas temporadas muy buenas. Va a ser complicado llegar a cumplir las expectativas del año pasado, pero bueno, ¿qué le pedís, Carlos, a Chus Vidorreta en este nuevo año? Bueno, yo creo que se le puede pedir poco, ¿no? Yo creo que lo que decíamos al principio. Mantener el listón creo que ya es un ejercicio bastante complicado y sobre todo que sepa encajar las piezas, ¿no? La de Elgin Kun me resulta y me genera, no dudas, sino interés de ver cómo lo hace, pero no hemos hablado, creo, o por lo menos no he hablado yo de cómo va a intentar negociar y gestionar la presencia de 3 pivots. Puede haber, como hemos dicho, en la posición de 1-2 con Fittipaldo, con Huertas y Fernández, lo mismo. Puede haber lesiones, puede haber descansos, puede haber rotaciones para evitar sobrecarga, pero estamos hablando de una posición con jugadores a lo mejor no tan veteranos, ¿no? Y habría que ver cuántos minutos o cómo tener contentos a los 3. Va a haber partidos, es verdad que Lenovo va a tener que sobrecargarse otra vez de nuevo, por ejemplo, en este caso, no sé si con el play-in o no de la Champions, en el caso de que le toque jugarle, o si tiene suerte y puede pasar como primero de grupo, se evita esos 2-3 partidos, pero este año, por ejemplo, tiene la Copa Intercontinental, y si el formato se repite, pueden ser 3 partidos, que creo que no hay ningún cambio de formato y son 8 equipos en total. Entonces, bueno, va a haber bastantes partidos, puede llegar Lenovo a 60 encuentros perfectamente si se le dan bien las cosas otra vez, y ahí tiene que gestionar Vidorreta los egos y el tener contentos a los 3 pivots. Ese quizás puede ser el mayor ejercicio de no técnico, sino más bien de gestión diaria que pueda tener el técnico vasco. Lo demás, bueno, pues con Cook, con el propio Diagne, con Abromaitis, creo que se le amplía el abanico de recursos, sobre todo en el tema defensivo, en el tema físico, y creo que a poco que mantenga la velocidad de crucero y a poco que se suban al barco los que ya saben incluso cómo va y por dónde surca este barco, caso del propio Abromaitis, no creo que tenga que hacer mucho. Creo que es un Lenovo prácticamente de piloto automático ahora. Chema, ¿estás de acuerdo? Chus Vidorreta pues lleva ya unos cuantos años en Lenovo Tenerife, conoce muy bien el proyecto, lo dirige con mano de hierro y va hacia arriba, pero es verdad que, bueno, un símbolo una señal de que el proyecto funciona es que cada vez va a jugar más partidos. Al final juega Europa, esa Copa Intercontinental, la Liga Endesa, que todos sabemos lo difícil que es. Como decía Carlos, se puede ir a los 60 partidos, por lo tanto es importante tener una plantilla amplia, pero claro, hay que gestionar todos esos partidos y hay que explicar a los jugadores que a lo mejor no van a jugar tanto como esperaban. Bueno, yo creo que la gran mentira del baloncesto actual son estas situaciones, ¿no? Creo que al final se juegan muchos partidos y hay minutos para todos. Es decir, la cuestión es que los jugadores tienen que conseguir verlo, ¿no? Bueno, creo que también la apuesta por un Moussa Diagne, que ha estado 2 temporadas prácticamente KO por lesiones y con multitud de problemas físicos, pues tampoco debería generar pues problemas en esa rotación porque tiene que ir entrando poco a poco. Vamos a ver también qué versión de Moussa Diagne vemos, ¿no? Si la de los pick and pop de media distancia frontal o los triples de las esquinas, que parece que es lo que más hemos visto, o no, de la pantera peleando cada rebote, ¿no? También tengo, ¿no? Pues curiosidad por ver primero, que si le vemos totalmente recuperado y sin problemas físicos, creo que será una gran noticia. Y segundo, pues ver qué perfil y cómo se adapta, ¿no? Sobre todo
a este juego, podríamos decir, tan sistemático del Lenovo Tenerife. Y luego, bueno, pues creo que viendo la situación de cupos que hay en el mercado español, tanto los fichajes de Jaime como esa incorporación de Musa, pues son buenas noticias para el Lenovo Tenerife. Pero volviendo a lo que me preguntabas también de Chus Vidorreta, pues bueno, es que creo que mientras se mantenga el esquema de jugadores claves y sigan funcionando, porque, bueno, recordemos que no solo Marceliño, ¿no? También Dorne cambiaba teniendo una edad, ¿no? Los jugadores van pasando los años, pero mientras este esquema siga funcionando, creo que esas sinergias de Vidorreta con Marceliño en la pista, ¿no? De ser una prolongación del entrenador, de ser un mariscal de campo perfecto, pues creo que es casi una garantía de éxito. Bueno, como estábamos hablando... Una cosita me gustaría, sí, que lo nombró Chema, una cosa me gustaría comentar que se me quedó antes, precisamente lo de los cupos. En los últimos años Lenovo, yo creo que le puede pasar a prácticamente todos los equipos que se meten en Champions y que tienen ese problema. La Champions obliga a 5 cupos en vez de 4 como hace la CB, ¿no? El Lenovo Tenerife tiene este año 6, con lo cual el abanico se le amplía un poco más. Puede descartar a un jugador nacional si lo desea o si le conviene, si es necesario, que no va a pasar nada. Puede darle descanso. Claro, descanso a Jaime, descanso al propio Musa, descanso a Sergio Rodríguez, sin necesidad de tener siempre a los mismos en el roster de 12 y que fuera se quedaran, como solía suceder habitualmente el año pasado, pues jugadores como Tobias Boro o Emir Suleimanovic, con lo cual sobre el papel es una ventaja también el tener 6 cupos. Dato importante, ¿qué es lo que os iba a preguntar ahora? Carlos, ¿crees que es un equipo suficiente para enfrentarse con garantías en Europa? Está claro que todos los equipos se están reforzando muy bien, pero claro, las expectativas del Lenovo Tenerife en Europa pues son altas. Siempre, y bueno, creo que con conocimiento de causa sí lo podemos decir, que la Champions del primer año tenía varios equipos salvables y muchos de ellos del nivel medio-bajo eran auténticas marías. Eso cada vez va desapareciendo más, el nivel va subiendo, se han reducido equipos y el nivel va subiendo en cuanto a la clase media-alta y creo que va a ser complicado y creo que este año lo va a volver a hacer. Vemos a Unicaja, que creo que ha hecho una muy buena plantilla, por lo menos con más criterio y más compensada, por lo menos desde fuera lo veo, que en otros años anteriores, y que va a estar jugando las previas, o sea que a lo mejor es que ni entra, no sabemos. Pero yo creo que le va, evidentemente no va a ser decir, es que es el gran favorito por ser el actual campeón, no creo que Lenovo salga con esa vitola, ni que tenga que ser ahora mismo en las apuestas el número 1 y el resto esté muy por debajo, no, estará entre los candidatos evidentemente, pero no tiene por qué ser el número 1. Lo que sí creo que ha mejorado en ese sentido es precisamente lo que venimos hablando en estos minutos. El físico ha sido uno de los debes, ha sido uno de los déficits y de los aspectos a mejorar en todos estos años no lo habían conseguido, no habían logrado dar con jugadores que realmente fueran físicos para enfrentarse a un tipo de juego que se habitúa más en la Champions y sobre todo a un criterio arbitral que deja y que permite mucho más contacto a lo mejor que el que se permite en ACB, y creo que con la incorporación del Jin-Kook, de Musa Diagne, pues yo creo que ahí sí ha avanzado un pelín el Lenovo Tenerife para poder reforzar su condición de serio aspirante. Chema, ¿cómo lo ves? Como bien dice Carlos, pues la Basketball Champions League pues cada vez es más complicada, los equipos se refuerzan muy bien, ha puesto el ejemplo de Unicaja, que por cierto os comento que ya lo tenemos analizado en el canal y que tiene muy buena pinta. ¿Crees que es un serio aspirante para jugar las fases finales? Por supuesto es el claro favorito porque es el anterior campeón, pero claro, los equipos en Europa se están reforzando mucho. Bueno, evidentemente la Basketball Champions League va dando pasos de gigantes, ¿no? Creo que la Eurocup esta temporada ha quedado un poco desnatada, ¿no? Con esa salida de los equipos rusos de la Euroliga y el salto que han dado equipos, ¿no? Como Partizan o Valencia con esas wildcards a la máxima competición continental. Pero bueno, sobre todo, yo creo que evidentemente es favorito a estar en la parte alta de la Liga Endesa, en jugar Copa y jugar Playoff y luego evidentemente intentar revalidar el título. Pero yo tenía aquí por aquí mirados unos datos. Hablábamos, ¿no? O preguntaba si la plantilla era o más larga o más profunda o mejor para afrontar estos desafíos. Mira, por ejemplo, de los nombres que han salido, Dejan Todorovic jugó solo 20 partidos en los que promedió 15 minutos.
Tobias Bori, 25 partidos, 4 minutos, 31 segundos. Suleimanovic, 31 partidos, 12 minutos. Ni hablamos, ¿no?, de jugadores como Son Smith, ¿no?, con presencia totalmente testimonial. Como diría el compañero Fran Fermoso, las gallinas que entran por las que salen. Si estos nombres que hemos reseñado que salen con esa participación, algunos en poco número de partidos, otros en poco número de minutos, estás metiendo a un jugador americano como Elgin Cook, tiene que tener presencia. ¿Qué decir de Jaime Fernández o de Abromaitis y la llegada también de Iván Cruz, ¿no? Creo que son, podríamos decir, sin que nadie se nos enfade, ¿no?, más nombres propios para la Liga Endesa o para la competición, ¿no? Nombres más importantes, de más enjundia. Y eso hace, pues lo que decíamos anteriormente, que la plantilla siga siendo prácticamente igual de profunda, pero que los jugadores que llegan pues deberían tener un mayor protagonismo. Bueno, pues está claro que Lenovo Tenerife, a priori, porque luego todo esto hay que ponerlo sobre el parquet, tiene que funcionar, hay que respetar las lesiones. Y bueno, todos sabemos la cantidad de variables que pueden hacer que un equipo vaya hacia arriba o vaya hacia abajo, pero a priori Lenovo Tenerife ha hecho un buen trabajo en los despachos y tiene un muy buen equipo que ya tenía, pero que lo ha reforzado. Así que vamos a ir con la última parte de los resúmenes que hacemos, que a mí me encanta, que es esa colaboración, ¿no?, que tenemos con Mad Basket. Todos lo sabéis que durante la temporada regalamos las camisetas de los MVP Mad Basket de cada mes. Hemos regalado la de Marceliño el año pasado, el anterior la de Sermadini, o sea que Lenovo Tenerife es uno de los equipos de los cuales hemos sorteado varias veces la camiseta. Y bueno, pues Carlos, te iba a preguntar, este año cuando te compres la camiseta de Lenovo Tenerife, ¿a quién te vas a poner? Pensé que me ibas a decir que me ibas a regalar una camiseta a mí, pero no. Eso te remito cuando empiecen los sorteos a que participes. Vale. Seguro que habrá algún equipo, algún jugador de Lenovo. Lo haré. Pues mira, yo creo que también, al igual que te decía antes, que sí es verdad que tenía un feeling en cuanto a gustos por la capacidad ofensiva de Kai Williams, y a lo mejor no lo he nombrado porque lo he pasado casi de puntillas, en cuanto, sobre todo cuando hablamos de tema ilusionante. A mí la vuelta de Abromaitis me genera muchísima ilusión en lo personal, porque creo que es un muy buen tipo, que es un tipo muy entregado, que está completamente hecho al club. Yo particularmente tengo una muy buena relación con él en el trato, en el día a día. Es un tipo súper educado, súper formal, dentro y fuera de la cancha, y a mí sinceramente, yo no soy muy mitómano, no soy muy de ponerme camisetas de jugadores, no soy de sacarme fotos con ellos, nunca lo he sido, ni con los del equipo que sigues, ni con los de famosos por ahí, no me gusta. Pero si tuviera que elegir una, seguramente sea la de Tim. Chema, yo sé que tú eres muy clásico, no te voy a dejar que elijas ni la de Marceliño Huertas ni la de Sermadini, porque estoy casi seguro que ya las tienes en casa, así que dime otro nombre. ¿A quién te pondrías, a qué jugador te pondrías en la camiseta de Lenovo Tenerife este año? Hombre, yo voy a hacer un llamamiento desde aquí, ¿no? Estoy esperando que Jaime Fernández me mande la suya firmada. Es decir, me pondría la de Jaime Fernández, a ver si nos escucha. Si no, ya sacarás tú el corte para darme caña en las redes sociales. Pero yo creo que para mí el fichaje ilusionante debe ser o es el de Jaime Fernández, ¿no? Que bueno, que vamos a ver qué rol tiene, pero es que se ha quedado un trío de ases en esa posición de 1-2 magnífica, sobre todo de un Jaime Fernández con esa llegada, que es un jugador que puede ocupar los dos puestos, el de 2 y el de 1, manejar, generar en pick and roll, penetrar, lanzar, puede hacer de todo. Pues yo me voy a mojar, y como yo no tengo ninguna, porque no soy un trincador profesional como Chema y a mí no me la regala nadie, yo si me compro la camiseta de Lenovo Tenerife me voy a poner la de Marceliño Huertas, porque no la tengo y porque me parece pues un verdadero crack y que vamos a poder seguir disfrutando de él tanto en Liga Endesa como en Europa. Así que creía que ibas a decir por el poco salto generacional entre Marceliño y tú. Yo no sé cuál es la edad de Marceliño, pero yo Hombre, ¿cómo puedes venir a no saber, ¿no? Además, tiene 40... 39. 39, hasta 2024. Pues yo todavía soy bastante más joven que él. Bueno, pues nada, hasta aquí este resumen de Lenovo Tenerife. Carlos, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerda, ahora Chema te va a recordar su dirección para que le mandes el cheque.
Vale, y- No se extravíe, no le va a llegar a alguien y vaya a disfrutar lo que va a disfrutar él, o sea, nada. Bueno, lo dicho, esperemos disfrutar mucho de Lenovo Tenerife, tenerte muchas más veces en el canal porque eso siempre va a ser Encantado. buena señal. Y Chema, pues hasta aquí otro resumen, otro equipo al que le hacemos la cruz porque ya hemos hecho su resumen, su análisis de principio de temporada, ¿no, Chema? Sí, podríamos decir, ¿no? Nuestro mini scouting para ir calentando de cara a este arranque de curso, una temporada que tiene una pinta tremenda. Pues nada, hasta aquí este resumen, este análisis al nuevo Lenovo Tenerife de Chus Vidorreta. Y nada, os recomiendo que os suscribáis al canal, por supuesto, que nos sigáis en redes sociales y que disfrutéis de todos los resúmenes que estamos subiendo a nuestro canal, que los tenéis ahí disponibles para todos vosotros. Nos vemos en siguientes 2 contra 1. Chao.